Hola amiga y amigo que ves este canal en YouTube, La Palabra de Dios Hoy, también amado cristiano que estás allí presente. Hoy quiero compartir con ustedes un pasaje bíblico que habla de la fe que el ser humano debe de tener cuando tiene los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Todos los días pasamos pruebas, hermanos, yo también paso pruebas donde el enemigo quiere hacerte retroceder de todas esas bendiciones que Dios nos da a través de su Hijo Jesucristo, pero hay que creer a Jesús para que día a día combatamos esas pruebas y salgamos adelante en el poder de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el tema que hoy quiero traer es sobre la sanación. Nuestro Señor Jesucristo es el sanador por excelencia y quiero que leamos la palabra de Dios en el libro de Lucas, capítulo 8, del versículo 40 al 48. Lucas. La mujer que tocó el manto de Jesús es el título. La palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años, y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo: ¿Quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿Quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: Alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: Hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz. Amén. Comparto con ustedes este pasaje bíblico porque este pasaje bíblico es sobre la fe que todo ser humano, que todo creyente debe de manifestar día a día, cuando amanece, cuando se acuesta, cuando transcurre el día. A mí me llamó mucho la atención y fue uno de los pasajes bíblicos que bastante impactó mi vida desde que era infante, desde que estaba pequeña, porque nos habla del poder sobrenatural que emana de Jesús cuando nosotros, los seres humanos, tenemos fe en Él. Y esta historia es algo, podríamos decirlo, dramática, porque cuando nosotros pasamos enfermedades en nuestra carne, nos adolece, nos entristece, nos da llanto, nos da melancolía, y a veces decimos: ¿cómo nos sanamos? Ya esta mujer había ido a muchos médicos, aquí dice la palabra, de que había ido a muchos médicos y nadie la había curado. Jesús iba, dice, imagínense que aquí aparecen dos, Jairo, que era un principal de la sinagoga que tenía a su hija bastante enferma, y esta mujer con flujo de sangre que por 12 años estuvo enferma. Y había una gran multitud. A nuestro Señor Jesucristo le seguía una gran multitud porque Él hizo muchos milagros en vida cuando estuvo acá en la tierra, y también hace milagros ahora de manera espiritual allá en los cielos. Entonces muchos le seguían, pero tenemos que estar claros que no todos creían. Todos seguían a Jesús. Siempre el ser humano sigue a Jesús con algún propósito, ya sea por enfermedad, ya sea por prueba mental, ya sea por algún tipo de problema que tengamos. El ser humano busca refugio en Dios, que no es malo, pero a veces cuando el Señor nos da respuesta a todas esas tribulaciones que tenemos en carne, somos mal agradecidos,
porque nos apartamos de Él. Cuando busquemos a nuestro Señor Jesucristo, no seamos como la gran multitud que llegan, escuchan, reciben y al día siguiente se le olvidó. Hay que practicarlo diario. No es fácil. Como cristiana que soy en Cristo, no es fácil. Siempre tenemos alguna debilidad carnal, pero para eso estamos delante de la presencia de Dios, para que día a día nos renueve, nos perdone a través de su Hijo Jesucristo y que nos ayude a evitar tantos pecados diarios. En el versículo 43 dice: pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. A veces hay personas que tienen demasiado dinero y lastimosamente también caen en problemas de enfermedades mortales. El dinero no resuelve todo, hermano. El dinero resuelve algunas cosas, pero cosas grandes como enfermedades mortales de cáncer, de leucemia, enfermedades de depresión, enfermedades mentales como de suicidio, eso no lo cura el dinero, eso no lo quita el dinero. El único que quita todo ese tipo de problemas es Jesucristo, a través de la fe en Él. Y yo pues hablo de esta meditación hoy porque quiero que aprendamos a tener fe. Jesús es el sanador por excelencia. Pongamos a Dios en primer lugar, siempre lo digo, y lo demás va a venir obrando para bien. Cuando nosotros le damos el primer lugar a Dios, hay un cambio espiritual en nuestra vida y obra la fe en nuestra vida para que día a día nos renovemos como las águilas, dice su palabra. Y quiero que sepan que los milagros que Jesús hizo antes, en el pasado, también los hace hoy. Solo es que tú, hermano, tu amigo que ves este canal en YouTube, creas en Jesús de corazón. Hay que creer de corazón, no solo de mente, de corazón también, porque del corazón emana la fe, las buenas obras, y también hay obras de la carne malas. Pero cuando estamos en Cristo Jesús, nosotros tratamos de evitar el pecado y glorificarnos en Él día a día a través de sus santas escrituras y a través de predicar la palabra de Dios, de predicar el evangelio y de tener fe. Quiero que conozcamos qué es la fe, porque la fe, muchos creen que puede ser una obra, una materia, lo material. No, la fe es espiritual. ¿Qué es la fe? Vamos a leer en Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es espiritual. Gracias a Dios por todos esos seres humanos que estuvieron y tuvieron a Jesús en la tierra, lo pudieron ver, pudieron creer, porque sí creyeron varios, muchos. Algunos fueron incrédulos, pero otros sí creyeron. Tuvieron la bendición de ver a nuestro Señor Jesucristo obrando y haciendo milagros y predicando el evangelio. En cambio nosotros, los que estamos hoy, que no vimos a nuestro Señor Jesucristo, tenemos fe. No lo vimos, pero lo sentimos en este momento. No lo vimos, pero creemos, porque dice que la fe es la certeza de lo que no se ve y la convicción de lo que se espera. No lo vemos hoy, pero debemos de tener convicción de que se va a lograr a través de nuestro Señor Jesucristo. Y también vamos a buscar en Mateo 17:20, que nos habla un poco más acerca de la fe. Mateo 17:20. Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, que si tuvieses fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Para Dios nada es imposible. Y por tanto nuestro Señor Jesucristo dijo que si tuviéramos fe como un granito de mostaza, que es pequeñito,
dice su Santa Escritura que hasta montañas moveríamos. Entonces lo que necesita el ser humano es fe de lo que no se ve y la convicción de lo que se espera. Fe en nuestro Señor Jesucristo, porque Dios envió a su Hijo para redención del ser humano, para limpiarnos y purificar nuestras almas del pecado y para que tengamos fe en Él, para superar cada prueba, cada tentación, cada tribulación que tengamos en tierra. Porque cuando estamos en los pies de Cristo, somos nuevas criaturas, pero el enemigo nos hace daño a través de la carne para que pequemos diario. Y en el nombre de Jesús, démosle a Jesús ese lugar que necesita en nuestra vida, en nuestro corazón, de morar en nosotros para que actuemos para bien. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. En el 44, la fe de esta mujer fue tan grande que no tuvo necesidad de decirle: Señor, sáname. Solo se acercó y tocó el manto de nuestro Señor Jesucristo e inmediatamente se sanó. Clase fe que tuvo la mujer en nuestro Señor Jesucristo, que no tuvo necesidad de gritar y pedirle sanación, solo lo tocó. Y nuestro Señor Jesucristo inmediatamente supo que de él había salido sanación y salvación. En su momento nuestro Señor Jesucristo preguntó: ¿quién me ha tocado? Y los discípulos y todos los que estaban ahí le dijeron: Señor, aquí te han tocado muchos, porque estaba una gran multitud y lo apretaban. Entonces para los discípulos y para todos esos que estaban con él era como, imposible saber quién lo habrá tocado, porque todos lo tocaron. Pero Dios se estaba refiriendo, nuestro Señor Jesucristo se estaba refiriendo al toque de sanación espiritual, al toque de salvación espiritual, no al terrenal, al que comúnmente podemos tocar con un abrazo, dar la mano. No era ese toque. Ni siquiera tocó la piel la mujer con un flujo de sangre. Solo fue el manto, y nuestro Señor Jesucristo sintió que salió poder de él. Y más adelante la mujer se acercó para reconocer, porque ya nuestro Señor Jesucristo había hablado y se hizo murmuraciones de que alguien había tocado al Señor, y el Señor preguntaba quién fue, y ella dice que se acercó a la presencia de nuestro Señor Jesucristo temblando y reconoció que fue ella. Aquí lo dice: entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanado. Y él le dijo, nuestro Señor Jesucristo le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Clase fe de la mujer que no solo recibió sanación, recibió salvación en nuestro Señor Jesucristo. Y en nuestro Señor Jesucristo le dijo: tu fe te ha salvado, vete en paz. Cuando tenemos a nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón, en nuestra vida, tenemos paz. Paz. Diario pasamos tribulaciones, lo reitero, pero debe prevalecer la paz en nuestro Señor Jesucristo, en nuestra vida, en nuestro andar, en nuestro caminar. Y para culminar, para ir cerrando este episodio bíblico, además de la fe obra para bien, para salvación, para sanación y para concederte todas las peticiones de tu corazón cuando tienes los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Vamos a leer en Salmos 37:4. Salmos 37:4. Deleítate asimismo en Jehová, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Cuando hay fe y te deleitas en la presencia de Jehová, Dios concederá las peticiones de tu corazón. Y en este caso, esta mujer nos da el ejemplo de que sí existe la fe en nuestro Señor Jesucristo, a como nuestro Señor Jesucristo vino a predicar y recibió sanación y salvación. Así que confiemos en Dios cada día,
para que Él limpie nuestros pensamientos y nuestros corazones y pongamos a Dios en primer lugar. Espero que te haya gustado esta reflexión y comparta con aquellos y aquellas personas que necesitan la palabra de Dios, que necesitan fe, que necesitan salvación, que necesitan sanación. Y recuerden que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Amén.